Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo encuentro, tal como comenzamos a trabajar en encuentros anteriores. La idea de estas presentaciones con explicaciones que los puedan ayudar a ustedes a ir preparando cada uno de los temas que trabajamos a lo largo del curso de Lingüística General. En este caso vamos a trabajar sobre un tema que es nodal en nuestra propuesta, que es pensar un tipo de discurso particular como es el discurso de la información. En verdad lo vamos a pensar a partir de unos textos clásicos también sobre el tema, de un autor que se llama Patrick Charodot. Patrick Charodot es un pensador contemporáneo, semiólogo, analista del discurso, trabaja también desde la comunicación y trata de reflexionar acerca de las identidades culturales. Forma parte de lo que sería el CONICET en Francia, que es el Centro Nacional de Investigaciones, y nos resulta sumamente interesante retomar este texto que precisamente tiene un nombre sumamente sugestivo porque dice el discurso de la información y la construcción del espejo social, ¿no? Ya desde el título mismo del libro nos permite hipotetizar acerca de cuál es su lugar teórico, epistemológico, desde donde piensa precisamente el discurso de la información. Precisamente la idea que atraviesa todo el libro es dar una visión semiodiscursiva, porque el autor intenta precisamente reflexionar acerca del sentido social y cómo ese sentido social se anuda, se cristaliza, se visibiliza en los medios masivos a partir de un tipo particular de discurso como es el discurso de la información. De eso se trata entonces esta presentación. Eh, la idea es poder ver algunas características específicas de esta discursividad para precisamente trabajarlas desde una posición no ya del lector ingenuo, del lector de todos los días, sino tratar de pensar eso que vemos en los medios y específicamente la información que vemos en los medios, tratar de pensarla, de empezarla a desanudar, a desnaturalizar. De eso se trata lo que vamos a intentar trabajar. Precisamente nosotros tomamos algunos puntos de partida que señala el autor y que nos interesa especialmente reflexionar. Bueno, una primera cuestión que es nodal para pensar el discurso de la información tiene que ver desde dónde nos instalamos epistemológicamente para pensar la información. En principio, el autor señala como uno de las premisas más fuertes que atraviesa toda su reflexión, que los medios no transmiten lo que ocurre en la realidad social, sino que imponen lo que construyen del espacio público. Y esta primera definición, esta primera premisa es sumamente interesante porque precisamente parte de pensar que la información es siempre una cuestión de lenguaje. Y por lo tanto, precisamente, este lenguaje no solamente es verbal, sino que también puede ser icónico, puede ser sonoro, y precisamente entonces la idea que permea a lo largo de todo el texto es dar cuenta de cómo se van imponiendo esos espacios públicos, cómo se van resignificando a partir de lo que dice la información. Otra de las premisas sobre las cuales nosotros trabajamos y partimos es que la idea es
analizar, desnaturalizar al discurso de la información desde una visión discursiva. ¿Qué significa esto? Que en verdad el discurso de la información es un discurso que aparece de manera inmediata frente a nuestra capacidad de análisis, pero nosotros privilegiamos un lugar en particular, ¿no? Es decir, la información que circula en los medios podría ser estudiada desde distintos lugares, pero nosotros privilegiamos uno de esos lugares que es un lugar de tipo discursivo. Sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar de ahora en más y que, bueno, que en verdad venimos trabajando en las distintas propuestas de los trabajos prácticos, pero también en la reflexión sobre el carácter comunicativo del lenguaje, ¿no? Es decir, que es una visión, este giro discursivo da cuenta de un espacio diferente desde donde pensar las formaciones discursivas. Y por otro lado, una cuestión que a lo largo de todo el desarrollo de la cursada, pero especialmente en este espacio en particular, tratamos de pensar en qué medida o cuál es la relación que existe entre la información que aparece en los medios, y la impronta que deja en nuestra propia subjetividad. Es decir, de qué manera eso que dicen en el espacio público, especialmente en el espacio mediático, de alguna manera interfiere, condiciona, resignifica, nos hace temer, nos hace angustiar, es decir, nos hace expresar distintos sentimientos, y en qué medida eso incide en nuestra propia subjetividad. Nada, pensemos un ejemplo que estamos atravesando todos. En verdad, a propósito del COVID, las imágenes permanentes que nosotros tenemos sobre este fenómeno, es decir, es un virus invisible, que la única manera que nosotros tenemos de conocer eso que está pasando es a través de los medios, ¿no? Los medios y las redes, es decir, que nosotros no tenemos una experiencia directa con ese fenómeno. Sin embargo, a partir de eso que aparece en los medios, estamos percibiendo, por ejemplo, los riesgos, estamos percibiendo los miedos, estamos percibiendo las amenazas. En ese sentido, pensamos en qué medida la información orada nuestra propia subjetividad, ¿no? Nos atraviesa. Todos estamos expuestos a lo que es el discurso de la información. Seguramente en estos días hemos visto en los medios el tratamiento que se hace de esa información y cómo la población, no solamente la población de Argentina, sino que la población mundial está absolutamente atravesada por, por esas intencionalidades que de alguna manera plantean los medios. Bueno, de eso se trata lo que intentamos hacer a lo largo de esta clase en particular, pero en verdad de toda la cursada, de tratar de desarmar, desnaturalizar. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Precisamente a lo largo de todo nuestro recorrido estamos pensando, tratando de pensar cómo las violencias, especialmente las violencias simbólicas, que son las que trabajamos nosotros, aparecen dichas, son nombradas en los medios masivos de comunicación, y especialmente en este tipo de discurso particular que estamos estudiando, que es el discurso de la información. En ese sentido hablamos de distintos tipos de violencias, ¿no? Es decir, eh, esa situación de asimetría que refleja toda situación de violencia, tratamos de pensarla desde la discursividad, ¿no? Es decir, y eso también de alguna manera opera internamente, opera dentro de nuestra, opera en función de nuestra propia subjetividad. Por eso hablamos de diferentes tipos de violencia, ¿no? Una situación muy actual como es el acoso virtual o grooming, y cómo eso aparece dicho, aparece mencionado, aparece explicado en los medios masivos de comunicación.
También hablamos de diferentes tipos de violencia de géneros y especialmente trabajamos, por ejemplo, los femicidios, cómo aparecen esos asesinatos de mujeres, cómo se dicen, cómo se semiotizan esos hechos aberrantes en los medios masivos. Y eso es sumamente interesante para ver cómo se posiciona cada uno de los actores sociales en la medida en que son dichos, que son mostrados, que son filmados los actores sociales. También trabajamos en violencia de tipo institucional y laboral en función específicamente de un grupo minoritario. Entonces ahí tratamos de ver, bueno, cómo los medios hablan acerca de un problema laboral que implica también una cuestión de tipo de violencia institucional y a su vez que está atravesado por una minoría. ¿Cómo es dicho eso en los medios? También en otro de los grupos trabajamos sobre violencia de tipo institucional, específicamente policial, cómo aparece un caso así muy espectacularizado como fue eh, el asesinato de un joven en Villa Gesell en el verano este que pasó, y bueno, ¿cómo los medios hablaron acerca de eso? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo instalaron esos temas, no? Todos esos elementos son los que ponemos en juego para pensar un tipo de violencia que aparece absolutamente mediatizada, que aparece en un tipo particular de discurso y que, insisto en este tema, que de manera permanente impacta en nuestra propia subjetividad. Bien, una de las primeras cuestiones que plantea el autor que nosotros trabajamos, que es Yarodó, es que precisamente la información es básica y fundamentalmente un problema de lenguaje. Esta definición es una definición de tipo semiológica, por eso adquiere importancia decisiva en nuestros tratamientos, porque precisamente lo que está planteando es la idea de que eh, que esa noción que nosotros tenemos de información a través de pensarla o a partir de pensarla desde una posición de tipo semiológica, desestima una visión ingenua acerca de la información. Yo acá en este punto, generalmente en la clase presencial, le pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, bueno, ¿qué es la información para ustedes, no? Y generalmente la respuesta que aparece en esos intercambios es una respuesta bastante sencilla desde el sentido común, ¿no? Es decir, informar es contarle al otro algo que no sabe. Es lo que todos, de alguna manera, desde el sentido común, suponemos o creemos que es la información. Sin embargo, esa definición de información es un modelo ingenuo para pensar eso, ¿no? ¿Por qué decimos que es un modelo ingenuo? Porque básicamente esa definición de transmisión da cuenta de cierta transparencia que el lenguaje no tiene. Es decir, también esto es una cuestión que venimos pensando desde las primeras clases que desarrollamos de nuestra materia, tanto en el espacio de teóricos como en el espacio de prácticos, que el lenguaje, si hay algo que no es transparente, ¿no? El lenguaje es absolutamente opaco, el lenguaje implica siempre una economía, por lo tanto, no puede ser una definición de transmisión, una definición acerca de un fenómeno que está absolutamente atravesado por el lenguaje. Por eso el autor lo que señala es que un modelo ingenuo de transmisión de información no problematiza, por ejemplo, la validez de la información. ¿Cuál es la autenticidad de ese hecho? ¿Cómo se accede a esa fuente de información? Tampoco problematiza la selección de la información, porque de hecho lo que ocurre
en la información mediática, pero en cualquier tipo de información, que nosotros cuando queremos contarle algo al otro, seleccionamos, focalizamos, visibilizamos, y en la medida en que hacemos esos procedimientos, estamos significando eso que estamos diciendo, ¿sí? Por eso la selección es muy importante, ¿no? Eh, Pienso a propósito de este caso de los chicos estos en, en Villa Gesell. Bueno, ¿cómo apareció esa información? ¿Qué fue lo que se seleccionó de la información? ¿Cómo, cómo se nombraban a esos actores sociales? ¿Qué era lo que les pasaba en esa situación? Otro de los elementos que tampoco tiene en cuenta una visión ingenua de información es el receptor, es decir, considera que existe un único receptor, cualquiera sea el intercambio en el cual participe, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Es decir, uno siempre que habla, habla para un otro, y ese otro está prefigurado en lo que uno dice. Por eso cualquier modelo que dé cuenta de este tipo de discurso en particular va a tener que tener en cuenta quién es el receptor de eso que yo estoy diciendo. Y básicamente también el tratamiento, ¿no? Es decir, y acá nos detenemos un poquito porque es un elemento, es el que estamos estudiando y que nos interesa especialmente trabajar, es decir, cómo se refiere lingüística o icónicamente los hechos seleccionados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cómo se nombra? ¿Qué palabras se le dan? ¿Qué imágenes muestro? ¿Cuál es el sonido que pongo, por ejemplo, si es un lenguaje de tipo televisivo? ¿Cómo es el sonido que aparece acompañando a esas imágenes? ¿Cuántas veces nos ha pasado que la música, bueno, pensemos en, no sé, las fosas comunes en relación al COVID, ¿no? Es decir, creo que esas imágenes las hemos visto todos, que nos han asustado, paralizado, generado miedos, ¿no? A eso se refiere el tratamiento de la información. Es lo mismo hablar de los riesgos que tiene una situación mundial como es una pandemia a partir de mostrar fosas comunes que poniendo la voz del especialista, de un epidemiólogo, por ejemplo. ¿El tratamiento es el mismo? No, evidentemente no. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ver. Eso es lo que nosotros a lo largo del curso tratamos de analizar y de pensar. En este punto entonces nos vamos a preguntar básicamente qué es la información. El autor parte de una definición que es sumamente interesante para el tipo de trabajo que nosotros venimos haciendo, diciendo que la información básicamente es pura enunciación. La información construye saber en forma de discurso, por lo tanto depende del campo de conocimiento que trata, de la situación de enunciación en la que se inserta y del dispositivo con el cual o por el cual circula esa información. Es decir, pensemos, este tipo de definir la información como enunciación, es decir, como un decir, ¿no? Es decir, enunciar es eso, enunciar es tomar el aparato formal y utilizarlo. Enunciar es hablar, ¿sí? Es decir, que entonces cuando el autor cambia esa visión tradicional de la información como una transmisión de conocimientos y dice que la información es pura enunciación, ya lo empezamos a pensar desde un lugar totalmente diferente. Y además dice que construye saber en forma de discurso. Por lo tanto, es fundamental el campo disciplinar desde donde se habla, es fundamental la situación de enunciación, ¿no? Es un medio masivo, es un medio de un órgano, por ejemplo, político, es una radio comunitaria o es una radio masiva. La condición de situación de enunciación va a ser fundamental y además el dispositivo circula en las redes, circula solamente en estos medios masivos, es decir, que todos esos elementos que nosotros los vamos a ir, como yo hago esto, ¿no? Como desgranando, desarmando, eso es el análisis, desarmar, ¿no?
son los elementos que nos van a permitir reconstruir el sentido de cualquier pieza que yo intente analizar. Otra de las cuestiones que es básica para entender la información es que informar, hablar, comunicar es siempre una elección. Una elección que no solamente es de contenido, que es la tradicional, ¿no? Que además con, eh, esa noción de que yo transmito solamente contenidos tiene que ver con una visión absolutamente tradicional del lenguaje, ¿no? Esa que veíamos, que en verdad duró cerca de 20 siglos, ¿no? Que existe un mundo y yo lo cuento sin transformar absolutamente nada sobre ese mundo. Bueno, no, acá lo que plantea precisamente es que cuando yo informo no solamente hablo de un contenido, sino que a ese contenido le doy una forma, una manera de organizarlo, ¿no? Y eso también tiene sentido. Y ahí es donde es fundamental prestar especialmente atención. Y además esa situación de enunciación siempre da cuenta de diferentes estrategias enunciativas. El informador está siempre involucrado, por eso es imposible pensar en una información absolutamente objetiva.